Muy buenos días, bienvenidos en este segundo día de las 13ª Jornadas de Pastoral que este año celebramos bajo el lema Caminando juntos volvemos al hogar del corazón. Antes de presentar al ponente y de ofrecerles su intervención, toma la palabra ahora don Francisco para saludar a todos. Bienvenidos todos y muy agradecido de corazón. Siempre venir a una jornada pastoral convocadas por el obispo siempre es un poco, muchas veces, un esfuerzo inmenso que hacéis. Más y me cuando coinciden tantas cosas. Así que os agradezco la respuesta de ayer, que fue magnífica, y la de hoy también, ya pues con esa muchísima gente, sacerdotes que sé que dejan los sábados, son siempre complicados por la multitud de cosas que se tienen, también la vida consagrada, tan numerosa y tan querida en nuestra archidiócesis, a punto ya de celebrar mañana la jornada de la vida consagrada, y también a los laicos, este grupo numeroso, la inmensa mayoría del pueblo de Dios, que realmente forma parte de la alegría de esta archidiócesis de Toledo tan bendecida por el corazón de Jesús. Hemos elegido, como veis, este año en la jornada de pastoral Dilesis Nos, que es la encíclica del Papa sobre el corazón de Jesús. Esta encíclica, que ayer magníficamente el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, nos hacía una síntesis de lo que significa el corazón de Jesús como la centralidad de Jesucristo, la centralidad de la persona, y la mañana continuaremos también con otro ponente de lujo, también laico, pero un hombre muy conocido y que es un especialista sobre todo en la antropología cristiana y que nos puede ayudar e iluminar en estos momentos. Precisamente estamos en estas jornadas de pastoral cumpliendo los tres objetivos de este curso pastoral. El primero y principal que hemos dicho es ser peregrinos de esperanza. Se nos va a convocar también aquí ya al jubileo en Roma, que esperemos que en la Eucaristía, en la misa que tendremos en el rito mozárabe en junio, en el altar de San Pedro, veremos si hemos invitado al Papa Francisco para que esté con nosotros. Ojalá nos pueda presidir esa Eucaristía en rito mozárabe, como hizo Juan Pablo II, como también estuvo presente otros papas, ¿no? Que realmente sea un momento de encuentro. Entonces vamos a proyectar y vamos a decir lo que significa también este jubileo, de ser peregrinos de esperanza. Ahí tenéis en el material que se nos ha dado, pues cómo está resultando este jubileo. Hace unos días hemos tenido en Urda, el sábado pasado, un encuentro masivo de cofrades, que ha sido impresionante, ¿no? de la respuesta de la gente. Bueno, pues todo esto vamos a ir caminando para ser peregrinos de esperanza. Pero esta peregrinación de esperanza nos lleva también a algo que es fundamental, y es a vivir así nuestro sínodo diocesano, ya convocado. Ya hay muchas realidades que se están moviendo, aunque es verdad que este curso sin prisa estamos planteando desde el principio unirnos a este gran momento y acontecimiento eclesial de gracia que es la comunión con Pedro, con el Papa, en nuestra peregrinación a Roma. Hace unos días he estado yo y ya hablaban de que había pasado por la puerta de San Pedro, por la puerta del jubileo, más de 1 millón de personas en cuestión de ni siquiera un mes. Por tanto, hay una llamada muy fuerte a caminar juntos con Cristo. Fruto también de esto es la primera y la carta pastoral que ya presenté ayer y que hoy vuelvo otra vez a entregaros a los que no la recibisteis ayer, o si alguno se quedó y no pudo o llegó tarde, lo que sea, pues también se la damos. Tenemos todavía bastante, donde por primera vez es la primera carta pastoral, y probablemente yo ya no escriba más hasta después del jubileo, hasta de junio. Me refiero así para todo el pueblo santo de Dios, para preparar el jubileo y para preparar sobre todo en este caso el sínodo diocesano. Es una cosa muy sencilla, se ha explicado como muy lo que yo llamo las 4 corazonadas del por qué se convoca un sínodo diocesano, que me habéis oído miles de veces, sobre todo pues la mayoría de los que estáis aquí y que venís. También aprovecho para saludar muy cordialmente a los que nos siguen a través del canal diocesano, de Radio Televisión Diocesana, de Radio Santa María. Las 4 corazonadas es la necesidad de insistir en transmitir la fe,
la falta de presencia pública de los cristianos en el mundo, tan preocupante a veces, la toma de conciencia de que nuestra archidiócesis, que ha sido tan bendecida, tiene una gran responsabilidad para dar respuestas evangélicas desde el corazón de Cristo. Y por último, superar la tentación que tenemos tanto todos los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los laicos, de lo que el Papa Francisco llama una cierta acedia, que es el cansancio, el desaliento, y que significa que no tenemos por nada del mundo que realmente, mirando al corazón de Cristo, no podemos desalentarnos ni desanimarnos, o si ocurre eso, saber, como dice San Pablo, sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que Él llevará a buen término la obra que empezó en mí. Hay también una cosa muy práctica cuando recibáis esta carta pastoral, que hay como por primera vez se explican las comisiones sinodales, muy sencilla, las claves del sínodo y el paso en el camino. Es el primer sínodo del siglo XXI que se hace en la archidiócesis de Toledo, el último hace casi 40 años, más de 30 y tantos años. Y luego, aparte de eso, también probablemente sea el primer sínodo diocesano que se convoca después del sínodo de la sinodalidad en toda la Iglesia que convocó el Papa Francisco. Prácticamente será el primer sínodo, incluso en la Iglesia Universal diocesano, que se hace después del sínodo de la sinodalidad que ha sido en Roma. Así que yo ya lo último que diría sería que en este clave vamos haciendo esta realidad en nuestra vida de Iglesia que camina en, y tenemos otras muchas realidades que también este año estamos viviendo, ¿no? Pero que yo creo que dentro de unos días, el próximo sábado, el domingo, estaremos más de 3.000 personas convocados por la Conferencia Episcopal en el primer congreso, de los primeros congresos también que ha habido sobre las vocaciones. Estaremos allá con esta idea tan hermosa en nuestra vida de poder pues vivir esa lema tan bonito que tiene el Congreso de vocaciones. ¿Para quién soy? Es la pregunta, ¿para quién soy? ¿Para quién soy? Esa es un poco la clave de toda nuestra existencia. Pues nada más, un saludo a todos. Don Francisco César, nuestro queridísimo obispo auxiliar, está un poco como estamos casi todos con estos virus y estos constipados y estas cosas, pues nos dice que ayer estuvo el pobre, pero estuvo casi muy mal hasta el final, casi aguantando, y ya le hemos dicho que no hagas esfuerzo. Así que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, como también a don Braulio, nuestro queridísimo arzobispo emérito, que está también convaleciente. Y a todos los que estamos aquí, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta experiencia de esta jornada pastoral con los sentimientos del corazón de Cristo. Bueno, pues en este contexto jubilar y también que nos dispone, como ha dicho don Francisco, para caminar juntos en nuestro sínodo diocesano, vamos con la segunda de las intervenciones de estas jornadas de pastoral. Si ayer descubríamos lo actual de la espiritualidad del corazón de Jesús, pues en esta mañana lo que vamos a descubrir es la propuesta antropológica que nos hace Dilexit Nos, y lo conseguiremos gracias al profesor Ángel Barahona. Brevemente les doy unas pinceladas sobre quién es. Es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es además licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia y en Teología por San Dámaso. Es profesor titular en la Universidad Francisco de Vitoria y también es profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso en la Facultad de Filosofía. Desde el año 2016, director del Máster de Acompañamiento de esta Universidad, Francisco de Vitoria, y es catedrático en Teología. Hoy está con nosotros, le cedemos el turno y le escuchamos atentamente. Gracias. No os asustéis, tenía muchas hojas, solo he cogido dos, porque hay dos textos que no puedo evitar leer, porque el mismo Papa dice que es un hito de la espiritualidad mundial, y no quiero tergiversar ni una sola coma de lo que dice en ese punto. Dicho esto, empiezo, ¿no?, dando las gracias por este auditorio maravilloso, por estar aquí, por haber sido invitado por vuestro arzobispo y por Miguel.
con el que empezamos a tener una relación ya más asidua con el paso del tiempo. Estoy encantado de poder dar mi testimonio personal, porque la carta encíclica la tienen que leer todos ustedes. Es de una belleza increíble. Parece como que echa para atrás toda la parafernalia que hay en torno al sentimentalismo, que parece que denota el título, pero de eso nada. De eso nada, es profundísima, tiene una carga teológica increíble y desde luego los fundamentos antropológicos son de lo mejorcito, de vanguardia, ¿no? Cuando la leía me asombraba de que el propio Papa citase a los referentes actuales de la filosofía, que están levantando acta notarial de lo que está pasando, ¿no? Porque cita a Bauman, cita a Heidegger, cita a Byung-Chul Han. No se asusten, alguna palabreja tendré que decir así como rara y extraña, porque es que si no parece que uno no tiene caché, ¿no? Pero la explicaré, no se preocupen. Voy a ser lo más dócil que se pueda ser en filosofía para que podamos entendernos todos, porque sé que el registro es enorme, ¿no?, de los que están aquí. Pero alguna cosa hay que decir. Entonces, dadas las gracias y advirtiendo que yo voy a hacer mi lectura personal de la Dies Sic Nos, me voy a atrever ya a empezar. Desde el primer momento, claro, el propio título nos llama la atención, porque es la cita de la primera epístola de San Juan, el capítulo 4, donde nos lanza el reto, y es: ¿acaso nosotros podríamos amar si no hubiéramos sido amados primero? Porque este es el punto, ¿no? Porque Él nos amó, entonces es todo esto que está sucediendo aquí y que está sucediendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia. Lo que hacemos es pasarnos el desbordamiento del amor de Dios, que en este caso lo va a centrar en la figura simbólica del corazón, que va llenando a otros corazones. Y si quito la palabra corazón y digo vasos comunicantes o pozos artesanos, entenderán inmediatamente lo que quiere decir San Juan. Y es que cuando un pozo se llena y el otro está en pendiente, el siguiente se llena de forma natural y gratuita. No hace falta ningún esfuerzo moralista, al que el Papa ataca mucho al moralismo, ya lo veréis en unos cuantos textos de los 2 o 3 que voy a leer. No hay ningún esfuerzo moralista para salir de ti mismo e ir al encuentro del otro y preguntarte, como decía don Francisco, ¿para quién soy?, que es la palabra clave. Esta antropología no está ensimismada, no es narcisista, no está dándole vueltas al ombligo de quién soy yo, sino para quién soy yo, que es la esencia del cristianismo. Y por eso estos vasos comunicantes se van llenando, se van llenando, se van llenando, y de arriba a abajo, arriba está Cristo desbordándose, baja ese amor gratuito y lo invade todo y lo llena todo, y al final el resultado es que tú, sin quererlo, al que tienes al lado lo llenas también. Si has interiorizado y has hecho tuyo existencialmente este encuentro con el amor de Cristo inefable, que se basa en una misericordia inamovible, incontrovertible. Significa que no tiene condiciones. Y es buenísimo para nosotros escuchar lo que va a decir el Papa, porque a lo mejor alguno podría decir, ya, bueno, pero eso es para los perfectos, para los santos, para los que dan la talla, para los que creen que pertenecen. Él habla de élites eticistas, habla de élites religiosas, habla del jansenismo, habla de mucha gente que a lo mejor podríamos identificarnos sin darnos cuenta con ello y quedarnos excluidos de este amor misericordioso de Dios, por pensar que no es nuestra condición natural. Pero es nuestra condición natural. La antropología de la que habla el Papa al principio, cuando cita a estos notarios de la realidad actual, es muy sencilla. Simplemente somos frágiles, nuestra condición natural es lábil, no sé, cualquier viento la pone en crisis, ¿no?, como decía la lectura del Evangelio de hoy. Cualquier tempestad inmediatamente nos llena de temor y de miedo y recurrimos, Cristo, despierta, ¿no?, atiéndenos. Pero es que esa es nuestra condición natural. El miedo, la fragilidad, el que un comentario de algún compañero de trabajo o cualquier cosa nos ponga inmediatamente ante la incertidumbre y la inseguridad de quién soy yo, por qué creo lo que creo o por qué digo lo que digo, caeré bien, caeré mal, y te entra un vértigo tremendo.
Esa es la condición antropológica existencial, cotidiana, de que el pecado, que de alguna manera debemos hablar de él, nos ha puesto en una condición natural de debilidad. Pero claro, es que ahí es donde quiere encontrarse Cristo con nosotros. Por eso vais a ver la importancia que tiene este empezar diciendo, pero nos amó, no os olvidéis de que nos amó, y que la iniciativa la tomó Él y que fue Él el que descendió, kenosis, ¿no? El que se encarnó, el que se metió dentro de nuestra historia. La antropología actual está desencarnada. Vivimos en una tensión, dice el Papa, entre un jansenismo rigorista, que quiere decir que en el fondo no hay salvación, porque un poco calvinismo, luteranismo, si os suena todas estas cosas, ¿no? No hay posibilidades de darse uno mismo la salvación. Esto es una cuestión de el exceso de la gracia y no sé qué hacer. Tendré que flagelarme o tendré que hacer esfuerzos titánicos para ganarme la salvación. En medio entre los dos extremos, porque el otro extremo del jansenismo, que sería una especie de antropología muy actual en nuestros casos, muchas veces comprometidos en la acción social, dice el Papa, ¿no? Que hacemos y tenemos poca vida espiritual, y lo contrario es mucha vida espiritual desencarnada, pero luego no hay correlato con el amor al otro, que es a donde va la encíclica, porque en el fondo lo que nos quiere llevar es a un amor donativo, a un vivir para entregarse, a un vivir para quién soy, ¿no? Pero estas dos tensiones no están resueltas, son la historia de todo el cristianismo. Porque si os fijarais, hiciéramos un recorrido por toda la historia de la teología, ¿no? Veríamos inmediatamente que las herejías son todas derivadas de teólogos. No quiero yo encontrarme en esta tesitura como teólogo, pero es verdad, ¿no? Somos muy listos y ponemos el énfasis en algunas cosas, corrigiendo la revelación y queriendo poner de alguna manera nuestro granito de arena personal en corregir a la revelación. Y caemos en trampas alucinantes que nos llevan, pues eso, a espiritualismos vacíos o a compromisos que al final son siempre autoexigentes, durísimos, entran en el concepto de justicia, arremetiendo contra toda injusticia, sin aceptarla, sin cargarla, sin entender que a lo mejor estamos aquí solo para recibir la injusticia, que es lo que ha hecho Cristo, ¿no? Entonces, en estas dos tensiones en las que nos movemos, entre un excesivo espiritualismo desencarnado, que sería toda esta corriente zen, budista, espiritualista, que nos invade de alguna manera, y aquella otra en la cual perdemos de vista la relación con la oración, la relación con la intimidad del corazón de Cristo, y nos manchamos las manos de barro, pero luego ya se pierde el sentido de por qué te manchas las manos de barro. En esa tensión antropológica es donde estamos. Y el Papa le quiere dar una solución a este tema. Por eso empieza haciendo este recorrido, ¿no? Y citando a estos filósofos, a Bauman, que si vivimos en una sociedad líquida, a Byung-Chul Han, que lo cita, ¿no? Este coreano católico, se confiesa católico, que está teniendo un éxito editorial alucinante en el mundo entero, y recorre sus títulos de alguna manera, cuando solo lo cite 3 veces, recorre sus títulos. ¿Qué es lo que está pasando a este hombre de hoy? Que tanto eros y tanto sexo y agoniza, y de alguna forma se desmotiva, y el sexo ya no le llena y le deja más vacío cada vez que lo utiliza por exceso. Una sociedad hiperculturalizada donde todos vivimos para autoexigirnos, autoexplotarnos, pedirnos un rendimiento atroz, siempre eficaz, y no tenemos tiempo para poner en la agenda escuchar al pobre o tener tiempo para dedicárselo al débil. No, vamos agitados en esta sociedad del cansancio que dice él, haciendo cosas sin parar a detenernos a la oración, a la contemplación, otro de sus libros, ¿no?, de vida contemplativa y tal. Bueno, entonces, en este recorrido que hace el Papa por estos filósofos de referencia en la vanguardia actual, nos quiere dejar un poquito en la tensión. ¿Dónde estamos nosotros? Y ahí es donde irrumpe el análisis que él hace sobre la devoción al corazón de Jesús. Y empieza haciendo un recorrido por la historia de esa devoción. ¿Y dónde empezará la historia de esa devoción? En una antropología bíblica. Claro, el Papa sabe que el cristianismo es de origen judío,
Y hay que conocer el judaísmo para poder entender quiénes somos nosotros. Y por eso en el recorrido que hace, la palabra que empieza utilizando en los primeros momentos no es corazón, sino costado abierto de Cristo. Y hace un recorrido por el profeta Zacarías, por Ezequiel y por todos los profetas que hablan de alguna manera o hacen referencia al Mesías que ha de sufrir, al que traspasaron, mirarán al que traspasaron, y una y otra vez nos está remitiendo a lo que le va a pasar a Cristo en la cruz. Lo que le va a pasar a Cristo en la cruz es algo que también estaba profetizado. Como dice Fabrice Adjadji en la historia que él cuenta sobre José, como padre adoptivo de Jesús, es que le ha educado muy bien, y como buen judío le ha educado a rezar todos los días la oración de la Shema. La oración de la Shema dice: el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, le amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Casi todo el enjambre evangélico de Cristo, parábolas del sembrador, peticiones del Padre Nuestro, las tentaciones en el desierto de Mateo 4, todas están escritas en este lenguaje que hay que traducir. Este código del Shema es que ser aquel que está llamado a ser el Mesías, a presentarse ante el mundo como Dios vivo y encarnado, tiene que necesariamente interiorizar, realizar aquello que reza. Fijaros, aquí no hay alienación posible. Si rezas que el amor de Dios es con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, la conclusión es que eso se tematiza en la cruz, porque a nadie en el Imperio Romano le ponían una corona de espinas y le crucificaban la mente. A nadie le ataban, pues sí, muchos le ataban de pies y manos o le clavaban las fuerzas, que son los pies y las manos, pero taladrarle el corazón, eso es una novedad radical. Y ahí es donde el Papa hace un recorrido por toda esta historiología del costado de Cristo, que viene desde los profetas. Bueno, viene desde mucho antes, ¿no? Porque en el libro del Éxodo ya este pueblo que somos nosotros, Israel, que camina por el desierto y que está sediento y que no hace más que murmurar y que todo le cuesta entenderlo, y está todo el rato mirando a Egipto, como nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Que caminamos muy bien mientras las cosas nos van bien, pero cuando las cosas se tuercen, miramos a Egipto y tentamos a Moisés y tentamos a Dios para que se someta a nuestra tiranía afectiva, que nos cubra nuestras expectativas, que la fe nos cubra nuestras expectativas. Pero hay un error trascendental, eso sería la antropología buenista en la que nos movemos actualmente, de pensar que a la gente en el sufrimiento, del cual estamos escandalizados, lo que hay que hacer es endulzarle el sufrimiento. Y entonces utilizamos sistemas de coaching, de ayuda psicológica, de autoayuda, de terapias de no sé qué, palmaditas en la espalda. Y hay dos pasajes bíblicos fundamentales que hay que entender. Luego remito otra vez a la cruz. Y son el del momento en el cual unas serpientes le pican al pueblo de Israel, como a nosotros nos pican esas serpientes, nos muerden y nos envenenan. También es este ambiente en el que vivimos que nos tensa y que nos pone en crisis, ¿no? Y que nos hace murmurar de Dios en tantas ocasiones. Esas serpientes que nos envenenan los van matando uno a uno y le claman a Yahvé para que ponga solución al problema. Y en la tradición antioquena, que son aquellos padres de la Iglesia que están más cercanos al judaísmo, y no los alejandrinos que están más cercanos a Platón que al propio cristianismo, y que manejan muy bien lo que llama el Papa la integralidad del ser humano. Integralidad significa que no podemos fragmentar, ¿no? La fe no se puede ser una creencia intelectual o una creencia emotiva, sentimental, o una creencia solo de las fuerzas, del poder, del compromiso moral. O lo integras todo o no es fe, sino tu propia proyección de aquello que tiene que ser el cristianismo. Entonces, en esta integralidad, amar a Dios con todo el corazón, con todas las mentes y con todas las fuerzas, hay un tema interesantísimo de estos padres antioquenos, y Melitón de Sardes a la cabeza, porque en el poema del himno de Pascua lo dice explícitamente. En lugar de utilizar la palabra, perdón, aquí viene la cosa, ¿no? Estauros, que significa cruz, así, dos palos cruzados, utiliza la palabra xilón. Xilón es leño. Y leño, hay dos pasajes, el de las serpientes, le dice Yahvé a Moisés, coge un leño,
clava una serpiente muerta y todo el que la mire a la serpiente traspasada, clavada en el leño, se curará. Y el otro pasaje es que llegan a Mará, están sedientos del desierto, se han quedado sedientos, deshidratados, y llegan y el agua está amarga, no se puede beber. Y Yahvé otra vez, Moisés recurre a Yahvé y Yahvé le dice, mira, coge un tronco, un leño amargo, seguramente sería de sauce o de lo que fuera, tíralo en el agua amarga y el agua se endulzará. ¿Qué es lo que subyace a esta antropología de nuestra cultura actual? Que lo dulce edulcora, ¿no? Endulza, parece como que disipa el dolor, el sufrimiento, lo aplaza, lo aliena, pero no lo cura. Lo que lo cura realmente es afrontar el sufrimiento y coger la cruz por los brazos, el toro por los cuernos, que se diría en lenguaje taurino. Enfrentarse al sufrimiento con el sufrimiento. ¿Cómo se puede enfrentar uno al sufrimiento con el sufrimiento si no es masoquista? Que es una tendencia también de nuestra forma de entender la vida, ¿no? Acogiéndose al misterio de la cruz. Y en la oración uno encuentra la respuesta al dolor y al sufrimiento. Porque si Cristo ha pasado por ahí, algo misterioso se esconde en la cruz. ¿Y qué es eso misterioso que se esconde en la cruz? Pues que de su costado, como dirá el Papa, y recoge toda la historia de este tema, del costado de Cristo, y habla de San Juan Crisóstomo, de Orígenes, llega hasta la Edad Media, San Buenaventura, San Bernardo, llega luego hasta Santa Margarita de María de Alacoque, llega a Santa Teresita de Lisieux, recorre todo el espectro de toda esta devoción al Sagrado Corazón, enfatizando que el costado de Cristo es una fuente de agua viva. Y remiten todos estos autores que el Papa cita al pasaje de la roca que golpea a Moisés, que parecería que allí no hay nada que pueda hidratar al pueblo y darle de beber y calmarle la sed, pero le pega a la roca con un leño, la parte y brotan manantiales de agua viva. En la tradición judía ese pasaje de la roca está presente. Y por eso todos los profetas, como Zacarías o Ezequiel, hablarán de este pasaje diciendo, cuando llegue el Mesías, y atención, aquí viene una cosa que hago entre paréntesis, pero que está legitimada, porque el Papa habla de eso. No lo hace tan explícito como lo voy a hacer yo, y voy a contaros una especie abro una carpeta colateral, pero que es muy interesante, que no se nos olvide, que el Papa tiene como referente, como el background, tiene siempre esta tesis de Ezequiel. Ezequiel dice que el templo, y además el Papa cita, y aquí es muy curioso porque también en la bula del jubileo, Spes non confundit, vuelve otra vez a citar este pasaje del templo en el que Jesucristo, después de todo este episodio, ¿no? Grita en medio del templo, yo soy el agua viva, el que me bebe nunca más tendrá sed. Y está remitiéndonos a que entendamos que la profecía de Zacarías y Ezequiel se está cumpliendo en él. Y él, dice San Juan, en una especie de, como apósito, cuando hablaba del templo, hablaba de su propio cuerpo. ¿Qué le pasa al templo? Según Ezequiel, del que manarán ríos de agua viva, que saldrán por el costado oriental, irán al valle del Cedrón, y llegarán hasta el mar muerto y revivificarán los peces del mar muerto, donde no hay peces, ¿no? ¿Qué es lo que está anunciando el profeta? Que el templo se va a convertir en un lugar para que los que beban de él tengan agua para siempre. Es el manantial que le promete a la samaritana San Juan, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hay ahí detrás? La fiesta del Sukkot. Lo cita el Papa, lo dice. La fiesta judía del Sukkot es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que es la fiesta que se celebraba cuando va Cristo al Tabor y le dicen, podemos montar 3 tiendas, los judíos montan una semana unas tiendas para recordar que vivían nómadas en el desierto. Antropología del nomadismo, es importante saber que somos seres en transición, que estamos aquí de paso, que anclarse aquí o montarse la idolatría de la dieta, del cuidado, es fatuo porque nos moriremos todos, y ellos lo hacen en esa representación semanal de las fiestas, que está centrado en el agua, de la roca del desierto de la que emanó agua. Entonces, esa fiesta del Sukkot, que está en este contexto, es la que le permite a Jesucristo decir, yo soy el nuevo templo,
y de mi cuerpo manará ese agua que es manantial para la vida eterna. Esa idea del Sukkot tiene sus intríngulis. Cuando llegaba el día del Yom Kippur, que precedía estas fiestas, todo el templo de Jerusalén, dice Flavio Josefo, en la guerra de los judíos, que mataban tantos animales, porque no solamente el sumo sacerdote entraba en el Santa Santorum esa vez al año, sino que todos tenían altares colaterales en lo que es el Al-Sharif, la explanada del templo actualmente, que son como 3 estadios de fútbol, lleno de altares y de holocaustos, donde toda la casta sacerdotal mataba los pichones, las palomas, los bueyes, los corderos, etc. Se ponía aquello de sangre, y Flavio Josefo dice, y el sebo que se quemaba era de tal cantidad que en Jerusalén en esa semana no se veía uno a medio metro de otro, todo lleno de nubes negras de humo y el olor a sebo quemado bestial. Pero en la explanada que pasaba se acumulaba la sangre. Y luego llamaban los sacerdotes a los esclavos y le decían, baja, si habéis estado en Jerusalén y si no, pues yo os lo cuento, baja a la piscina de Siloé, que está al final de la ciudad de David. Cogían el agua de la piscina de Siloé, que significa el enviado, el Mesías, todos son signos proféticos, mesiánicos, subían el agua para limpiar la explanada del templo. Y claro, se mezclaba todo, la sangre y el agua se mezclaba todo, y por el costado oriental, que da a la Puerta Hermosa, que da al Valle del Cedrón, que eso si se sigue va a estar más muerto, por todo el desierto de Judea, salían litros y litros y litros y litros de agua mezclada con sangre, hasta el punto de que había un grupo de sacerdotes que se apostaban en ese costado oriental del templo y cobraban a todos aquellos que con sus cubos querían recoger el agua mezclada con la sangre de los sacrificios, que utilizaban para regar sus campos porque pensaban que era fecundante, fertilizaba los campos. ¿Entendéis ahora por dónde va la gran alegoría? Iba a decir una metáfora, pero es mucho más que una metáfora, de por qué Cristo es lanceteado en su corazón. Cuando, una cosa muy curiosa, además, ese costado lateral del templo que tenía 2 agujeros por los que salía el agua mezclada con sangre, se llamaba en griego pleura. Cuando la atraviesan con la lanzada, a un hombre que le han flagelado 49 veces con 3 bolas en cada flagelo, es todo un hematoma. Los médicos forenses, yo tengo un compañero de la universidad que es un forense emocionado de la sindonología, dice, testifica que eso es así, o sea que para clavarle por el costado tiene que atravesar los pulmones, romperle la pleura hinchada, y el líquido pleural es blanco como el agua. Pero si llega hasta el corazón, la sangre se mezcla con el agua, y del costado de Cristo salió sangre y agua. ¿Qué es de donde emana la vida? Por eso, esta pleura rota y partida del corazón, el costado de Cristo es fuente de agua viva. Y aquel que la bebe queda para siempre saciado. Ese manantial de agua viva sacia. Claro, cuando uno entiende esto, pues ya toda la iconología y toda la arquitectura incluso, yo me acuerdo ahora de la primera vez que me di cuenta de que Barlucci, que es un franciscano arquitecto de la Tercera Orden franciscana, que es el que construyó la Dominus Flevit, el Getsemaní, la iglesia del Monte Tabor, la iglesia de los pastores, fue un arquitecto que selló todo Israel de una teología bíblica judía increíble. Yo cuando le explico a mis alumnos de arquitectura el Monte de la Transfiguración y la iglesia de Barlucci, quedan alucinados, como están allí representadas las 3 tiendas, todo el tinglado, ¿no? Pero en el Getsemaní, la cruz, que destaca por encima de los cortes de los mármoles que simulan olivos, está partida así, haciendo un hueco, como si fuera un cáliz. Y del costado de Cristo, gotas de ámbar rojo caen sobre ese cáliz y lo llenan. Cuando el sacerdote consagra y echa agua en el cáliz, ¿por qué dice el Papa que esta teología del costado de Cristo, de ella han reconocido todos los santos de la historia de la Iglesia, manan todos los sacramentos? Porque está ahí la Eucaristía, está el bautismo, está todo. Está el donar la vida. Por eso en algún momento determinado acaba remitiéndonos a la Eucaristía como el éxtasis de la devoción al corazón de Jesús. Porque te comes y te bebes su sangre.
Y esa es realmente lo que te llena a ti, el único amor que te puede saciar. Todos los amores en los cuales nuestra débil concepción antropológica de nosotros mismos son amores fatuos, románticos, fascinaciones transitorias, pactos de no agresión o pactos de intercambio sexual o del placer o de lo que sea. El amor al que estamos llamados nosotros, ese anhelo profundo de ser amados, solo emana del costado de Cristo, que es el que nos enseña a amar de forma verdadera, que es el agape. Por eso también en este Papa hay una recorrida, un camino hecho, un itinerario que recoge todas las otras encíclicas de los papas precedentes, ¿no? De Juan Pablo II, de Benito XVI, y ahí está Deus Caritas Est, ¿no? ¿A dónde conduce ese costado de Cristo? ¿A una especie de fagocitación espiritualista en la que yo mime conmigo, me autoconsuelo? Dice, no. El corazón de Cristo no sirve para consolar ni para desarrollar espiritualismos vacíos, sino para que nos convirtamos nosotros en cáliz que otros beban, que materialicemos ese amor en el ágape, que está unido en Benedicto XVI lo hace muy bien, otra vez, de nuevo, todo el catolicismo es integración, porque no hay eros sin ágape, ni ágape sin eros, ni filía sin ágape, ni ágape sin filía, como hace el excursus que hace Benedicto XVI cuando las negaciones de Pedro, en el tú me amas, tú me quieres, ¿no? Fileo, agapeo, la integración total. Nosotros, si no hacemos eso, integrar el eros, que es la pasión, con la amistad con Cristo y con la donación, como un vaso comunicante de lo que Él ha hecho primero con nosotros, nuestra fe queda en el aire y está sometida a las tempestades, porque no está toda ella codificada en términos de experiencia, que es lo que es inconculcable. Yo he oído muchos debates y me llevaban de sparring a los debates con ateos y siempre acababa frustrado, digo, porque el problema no es convencer al otro y que se sienta derrotado, ni que no le convenzas y se sienta reforzado. El problema es si es capaz de ver que tú vives de una forma distinta. Como dice el Papa, que tú llevas escrito en el rostro la alegría del resucitado. Porque esta devoción, dice él, no es una adoración de imágenes o una adoración de símbolos o una adoración, no, es de un ser vivo que ha resucitado y que se hace presente en la Eucaristía vivo, y que ese comer y beber la sangre de Cristo se metaboliza en tu organismo para convertirte tú a su vez, en cuerpo y sangre para otros y que la beban. Eso es el cristianismo, el amor agápico. ¿Y esto cómo se manifiesta? Entonces, hay un momento determinado en el que el Papa da el salto y dice, hemos cambiado el concepto de costado, con toda esta teología y antropología que hay de fondo, que os he explicado, pero un poco a poquito se fue cambiando hacia el tema del corazón. Legítimamente, porque el costado es casi una metáfora del corazón, o sea, es que lo que le parten, ¿no? Y entonces parece como que se va diluyendo en un tono sentimental, de eso nada. Es una forma expresiva, riquísima, de decir que hemos sido creados para dar la vida, para morir, para quién somos. Y entonces hace un recorrido por todos los que han inaugurado esta vocación al corazón de Jesús, que os aconsejo que os leáis, porque es de una riqueza tan alucinante lo que ha vivido nuestros santos a lo largo de toda la historia, que dices, no me lo puedo creer, qué profundidad. Lo que hay aquí, esto es increíble, una sabiduría alucinante. Y aquí vienen los dos pasajes que quiero comentaros de Santa Teresita de Lisieux, que los introduce en el capítulo 4, que habla de amor que da de beber, y ya todo el rato la metáfora de beber la sangre de Cristo, ¿no? Nos llegará hasta el final, hasta en el momento en el que diga que la Eucaristía es esa bebida definitiva que nos permite salir del ite missa est a entregarnos para que otros nos beban. Y se consume así el proyecto de Dios con nosotros. Pero eso tiene que darse en este contexto sacramental. Y entonces nos sitúa a él, el Papa, en ese que llama el gran hito de la espiritualidad universal, que es lo que dice Santa Teresita de Lisieux. Y aquí es donde os voy a leer ese texto. Cuando habla del 102, de las resonancias de la palabra en la historia,
dice así: varios padres de la Iglesia, sobre todo de Asia Menor, los antioquenos que os decía yo, más cercanos a esta integralidad del Shema, del judaísmo, ¿no? Mencionaban la herida del costado de Jesús como el origen del agua del Espíritu, la palabra, su gracia y los sacramentos que la comunican. Hace referencia y traduce aquí a las intervenciones de Orígenes, de Crisóstomo, hasta Rufino, etcétera, de que estos manantiales de agua viva que brotan de las entrañas de Cristo remiten a las celestiales y eternas fuentes, ¿no?, que nos hablan de la caverna de la roca, del vientre de Cristo, de su costado herido, de la roca de Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Beber a Cristo, y esto es lo que dice San Ambrosio, bebe a Cristo, lo dice en plan imperativo, porque Él es la roca que derrama agua. Bebe a Cristo porque Él es la fuente de la vida. Bebe a Cristo porque Él es el río cuya fuerza alegra a la ciudad de Dios. Bebe a Cristo porque Él es la paz. Bebe a Cristo porque de su seno fluye agua viva. Y aquí viene el punto. Santa Teresita de Lisieux, que hace esta referencia a beber del corazón de Cristo, en una de las cartas que le manda a Adolphe Roulin y a Sor María, abunda en cuál es el problema. Y es que algunos se sienten, de alguna forma, ¿no?, incapaces o que no dan la talla, decía antes, ¿no?, para poder tener este privilegio de beber del costado de Cristo. Y por eso hace una referencia al jansenismo el Papa, porque no comulgaban, porque pensaban que eso estaba por encima de la misericordia de Dios. Dios no podía ser tan misericordioso que me perdonase a mí. Era algo tan grave que había que reservarlo para los perfectos. Y aquí ataca con Teresita de Lisieux, que si hay alguien perfecto para mí es esta mujer que no se queja del sufrimiento de la cruz y del dolor y que tiene una alegría espectacular y por eso es doctora de la Iglesia, ¿no? Dice, el costado de Cristo, a ver si no os leo más de lo que quiero leer. ¿Me permitís? ¿Vamos bien de tiempo, Miguel? ¿Sí? Puedo leer 3 párrafos de Santa Teresita de Lisieux que son emocionantes. A mí uno de ellos me ha conmovido por dentro y yo soy muy frío, ¿eh? Dice así: el costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor, un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes que vale la pena recordar, y el Papa hace este recorrido y tal. Y entonces dice, pero ella, ¿no?, resume todo en la confianza en Cristo como la mejor ofrenda posible. Es decir, no hace falta ser perfecto ni dar la talla, sino dejar que Dios te ame. En la confianza en que el corazón de Cristo es suficiente. Y habla de un concepto teológico muy interesante, que no quiero entrar ahí ni abrir esa carpeta, que es la reparación, que viene de tiempos inmemoriales. Y el colmo es ya San Anselmo, pero no me voy a meter ahí en filosofías de este tipo, ¿no? Pero, ¿podemos añadir nosotros algo a la pasión de Cristo? Ni un pelo. Completarla es simplemente hacerse uno con Él, por medio de la Eucaristía. Pero querer reparar es una cosa complicada. No me voy a meter en este terreno porque aquí hay sacerdotes que saben más que yo de esto y me verán que alguna vez patino y me meto en terrenos resbaladizos. Pero lo que va a ella, dice, mis deseos de martirio no son nada. Son ellos los que me dan fuerza para que la confianza ilimitada en mi Señor la experimente en mi corazón. A decir verdad, dice ella, es cita del Papa, las riquezas espirituales hacen injusto al hombre cuando se apoya en ellas con complacencia. Atención, que yo muchas veces me he encontrado aquí. Cuando te sientes rico en algo, te permites ser autocomplaciente o juzgar a los otros, que parece que están en otro nivel, ¿no? Dice, pero a mí lo que yo he descubierto, dice, es que lo que a Él le agrada es verme amar mi pequeñez, mi pobreza, en la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Esto es antijansenismo total, antirrigorismo moralista. Y este es mi único tesoro. Si deseas sentir alegría o atractivo por el sufrimiento, lo que buscas es tu propio consuelo, le dice a Sor María.
comprende que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de ese amor consumidor y transformante. ¡Ay, cómo quisiera hacerte comprender lo que yo siento! La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos a este amor transformante. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo de los vasos comunicantes. La gracia que se transmite a nosotros por el perdón de los pecados y la misericordia infinita de Dios transforma nuestro corazón y lo hace blando al juicio, lo hace blando a la murmuración, no entramos en ese juego. Si nos dejamos querer, lo que brota es tal agradecimiento que no hace falta ninguna compunción, ninguna reparación ni nada, simplemente es transmitirlo. Y lo transmites tampoco buscando una intención de que transmitir eso sea reconocido porque es tu propia gloria lo que buscas, o tu propio autoconsuelo masoquista, sino simplemente ser testigos del amor de Dios mostrando un rostro alegre frente al sufrimiento, a la adversidad, a la cruz. Es decir, no escandalizarse de beber del costado de Cristo. Porque además hay una cosa muy interesante, ¿no? Bernanos lo decía, parece como que la gente no cree, y ese es el ateísmo vulgar del hombre corriente, porque le escandaliza el sufrimiento. El sufrimiento, el hombre quiere encontrar un sentido. Lo que le escandaliza es la libertad y lo incomprensible que es el amor de Dios para el hombre orgulloso y soberbio que se cree que está solo y que tiene que construir la vida desde sus fuerzas, ¿no? Para esta mujer que se siente débil, pobre, pequeña, solo basta el amor de Dios infinito, que le vuelve agradecido y le hace ser feliz, estar alegre. Y el Papa insiste en esto, viene aquí en lo que os decía, ¿no? Dice el Papa, en casi todos sus textos se advierte su lucha contra formas de espiritualidad demasiado centradas en el esfuerzo humano, en el mérito propio, en el ofrecimiento de sacrificios, en determinados cumplimientos para ganarse el cielo. Para ella, el mérito no consiste en hacer mucho ni en dar mucho, sino más bien en recibir humildemente. Claro, porque dar, que es fundamental, porque si nos lo quedamos en nosotros mismos, eso se muere. Estamos hechos para dar, pero solo si lo hemos recibido. Por eso Dilexit nos empieza diciendo, nos amó. Porque si no sientes o experimentas que Él te ha amado, no puedes dar absolutamente nada. Solo darías tu esfuerzo, tu exigencia, se convertiría en un justicialista moralista que a su lado no podría vivir nadie que no fuera perfecto. Ese es el tremendo y el drama del calvinismo, del jansenismo, etc., ¿no? Por eso insiste. Así, perdonad, pero ya me estoy constipado como el obispo auxiliar. Así insiste, dice él, escribiendo a su hermana Leonina. Son 3 párrafos, ¿eh? Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que tú piensas. ¿Cuántas veces juzgamos a Dios desde nuestros criterios, ¿no? De cómo tendría que ser, y pensamos que eso es Dios. Y entonces, claro, Dios es como nosotros somos, perfeccionistas, exigentes, moralistas, inagotables al desaliento de esperar que nos amen los demás porque nos lo merecemos. El humilde, que es el objetivo, la fe, hacernos humildes, se logra mediante la humillación, el abajamiento, la pequeñez, y a veces hace falta que otro te humille y que la historia te humille y que fracases una y otra vez, ¿no? Te aseguro que Dios es mucho mejor de lo que piensas. Él se conforma con una mirada, como decía el cura de Ars. Yo le miro, él me mira, con una mirada, con un suspiro de amor. Y creo que la perfección, fijaros que aquí viene el punto, porque no desecha que estamos llamados a la perfección. Lo que pasa es que el concepto de perfección en la antropología nosotros siempre lo interpretamos en forma de teleios, en griego, significa cumplir los objetivos, llegar a esta meta. Teleios no es la palabra clave de la perfección en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de la perfección, se habla de Isaías 53, en el que la palabra que se aplica a el cordero que va a ser sacrificado, tamich, es siervo, niño y cordero, la misma palabra en hebreo.
La perfección es la mansedumbre, la perfección es no resistirse al mal, la perfección es dejarse atar como Cristo en el pollo de Pilatos, la perfección es no juzgar al enemigo, la perfección del amor es la mansedumbre, el cordero. Por eso el hilo conductor de toda la revelación en medio de, como decía Martínez Camino, en una Biblia llena de crueldades y de guerras y de cosas ininteligibles, hay un hilo conductor que es la revelación, que es desde Abel, como cuenta Melitón de Sardes en su himno de Pascua del siglo II, hasta el Apocalipsis, donde aparece la palabra Cordero 32 veces. Y es la lámpara que ilumina la Jerusalén celeste. El Cordero consuma la revelación. ¿Y el Cordero qué es? Si el Cordero bala, se resiste cuando le atan, cuando le van a sacrificar el sumo sacerdote el día del Yom Kippur, o no vale para el sacrificio, lo rechazan. Por eso cuidaban a ovejas mansas, que dieran corderos mansos, para que fueran dóciles a la hora de atarlos para ser sacrificados. Se recogía toda su sangre y se aspergía sobre los participantes y llegaba el perdón de los pecados. Que eso es lo que cuenta el Papa, por ejemplo, en Spes non confundit, cuando hace una referencia a los jubileos judíos, cómo sucedían, qué pasaba en el templo, qué era lo que se sacrificaba y todo ese tinglado, ¿no? Ese cordero es la esencia de la revelación. Por eso ella está diciendo, si es que la palabra perfección no es adecuada, porque la hemos transformado en una perfección griega, de héroe, de masoca, de pretencioso perfeccionista, que en el fondo juzga a Dios si no lo es. Tanta gente se ha escandalizado y se ha ido de la iglesia cuando se ha visto con los pecados en las manos y no ha entendido por qué el sacramento de la penitencia lo reconstruye todo, un nuevo bautismo que te recrea como Nicodemo, que te hace volver a nacer, y se ha escandalizado de sus pecados, o sea, lo que decía Bernanos, de su libertad y de la libertad de Dios para amarlo en sus pecados, ¿no? Por eso ella insiste. Yo creo que la perfección es fácil de practicar. ¿Cómo? ¿No estoy diciendo lo contrario? No. ¿De qué perfección habla? Pues he comprendido que lo único que hay que hacer es dejarse amar por el corazón de Jesús. Y pone el ejemplo del niñito que disgusta a su madre y va a tenderle los brazos sonriendo. Mamá, dame un beso, no lo volveré a hacer. Lo dice aquí en el 140. Es así, aterriza el Papa siempre en lo sensible porque sabe que es para todo el mundo y que su lenguaje tiene que ser universal, ¿no? ¿No lo estrechará la madre tiernamente contra su corazón y olvidará sus travesuras infantiles? Pues claro. Sin embargo, la madre sabe que él volverá a las andadas. Atención, el escándalo de aquel que dice, ya no me confieso porque siempre me confieso de lo mismo, ¿no? Que es no aceptar esa labilidad que dice Ricoeur, ¿no? Que es lo que identifica la antropología humana, que es tocados por el pecado original y a la espera de que el encuentro con Cristo regenere todo nuestro ser y nos haga entrar en el paraíso a través de la Eucaristía. Pero ahí está, el pecado original no lo podemos expulsar por la puerta, ¿no? Por la ventana. Ella sabe muy bien que su pequeño volverá a las andadas en la primera ocasión, pero no importa. Si vuelve otra vez a ganarla por el corazón, nunca le castigará de forma definitiva. Y aquí viene lo sublime, ¿no? En donde el Papa dice, esto es un hito de la espiritualidad. Le escribe Teresita de Lisieux al padre Adolphe Roland. Mi camino es todo el de la confianza y el amor. Y no comprendo a las almas que tienen miedo de tan tierno amigo. Dice, a veces, atentos, que yo aquí me he sentido muy identificado, como yo leo todo lo que se me pone en la mano, casi obsesivamente, y es un ídolo que tengo que sacrificar, porque ya mi mujer no me deja tener más libros en casa, y tengo hasta en el baño, o sea que no. Ciertos tratados espirituales que leo, le da 2 veces a este tema, en la línea de flotación, en los que la perfección se presenta rodeada de 1000 estorbos y 1000 trabas, y circundada de una multitud de ilusiones, de proyecciones ilusorias. Y mi pobre espíritu se fatiga muy pronto. Cierro el docto libro que estoy leyendo, Teología Espiritual, que me quiebra la cabeza y me diseca el corazón, y tomo en mis manos la Sagrada Escritura. Toma. ¿Por qué la Sagrada Escritura? Es la fuente que alimenta su espiritualidad. Porque todos los personajes de la Sagrada Escritura son como tú y como yo.
Hablábamos antes con el señor arzobispo de que va a haber algo que tenga que ver con los personajes de la Sagrada Escritura. Claro, yo también he escrito sobre eso, la fuente última del acompañamiento, recorriendo cada uno de esos personajes bíblicos, porque ahí está toda la revelación. ¿Quiénes son esos personajes bíblicos? Gente que no da la talla, adúlteros, sinvergüenzas, asesinos como David, gente con doble corazón y que son elegidos para realizar un camino de conversión que les lleva al encuentro con Yahvé. Pero un encuentro con Yahvé sin condiciones, porque dice la palabra que David era un hombre según su corazón. ¿Por qué? Si era un tío imperfecto. Porque era humilde, manso con respecto a la relación con Dios, porque luego ya sabéis cómo es David. Y esa mansedumbre no se manifiesta, reconoce su pecado, se viste de saco y ceniza y espera la corrección del Señor, y no se rebela contra ella. Y al loco de Semeí, de la familia de Saúl, le deja que le insulte, el rey de Israel. Eso es la humildad, ¿no? La verdadera perfección. Tomo la Sagrada Escritura y claro, dice, ya, ese es mi verdadero consuelo. Ahí estoy yo. Y esa mujer pobrecita no había roto un plato en su vida. O sea que no era un David, ¿no? Pero fijaros qué sensibilidad tan enorme para reconocer dónde está la fragilidad humana. Y entonces, dice, tomo la Sagrada Escritura y entonces todo me parece luminoso. Se ilumina la historia. Entiendes el sufrimiento de tus hijos, por qué tienen que pasar por esto, por lo otro, por qué te tienen que perseguir tus enemigos, como a David, a Absalón. Entiendes absolutamente todo, se hace todo luminoso. La perfección, entonces, me parece fácil. Una sola palabra de la Sagrada Escritura abre mi alma a horizontes infinitos. Veo que basta con reconocer la propia nada y abandonarse como un niño en brazos de Dios. Y nada más, no quiero cansaros mucho más. Solamente terminar con una cosa que es importante. Esto no solamente es un discurso introspectivo del Papa que quiere entrar en una teología de la fragilidad, ¿no? Y para rescatarnos y que no nos escandalicemos. No, sino para recogernos y hacernos fuertes, para descubrir la verdadera perfección. Por eso, todo el rato, en el 212, que este es un punto interesante, ha venido hablando todo el rato de que todo el amor que recibimos de Cristo es para compartirlo con los demás, y que si se queda dentro de nosotros se pudre, porque la religión cristiana no es una alienación, ni un producto espiritualista en el sentido zen, que nos lleve a no sé qué alturas de la no sé qué, sino que es para ponerlo al servicio. Y habla todo el rato de vocación de servicio, de entrega a los demás, de que la consecuencia de consumir la Eucaristía es hacernos otro Cristo en medio del mundo y compartir con los demás nuestra carne y nuestra sangre. En el 212 lo dice claro, no se puede vivir la fe en solitario. El francotirador algún día le pegan el tiro definitivo, una palabra, una mirada, una idea, algo que recibe en la televisión, y claro, el bombardeo es permanente. Y es muy difícil resistir, y sobre todo para nuestros jóvenes, que tienen tantos vientos a su alrededor que les arrastran por todos los lados buscando experiencias, a ver si de alguna de ellas encuentran la esencia, ¿no? el elixir, ¿no? La clave está en vivir en iglesia, la clave está en compartir la fe, es esto. La clave es, el 212 dice, vivir en comunidad, que compartís en la parroquia vuestra fe, que lleváis a vuestros hijos, que os conocen, que se conocen con los hijos de otros. Esto es lo importante, porque si no, no vamos a resistir los embates del maligno, que está asediándonos día y noche, para que tengamos miedo al futuro, para que tengamos miedo a la soledad, para que tengamos miedo a defender nuestra fe y para hacernos pobres en el espíritu, ¿no? Pobres, no pobres en el espíritu, que eso sería deseable, sino amilanarnos en el espíritu, ¿no? Por eso el Papa termina, pues evidentemente, invitándonos a un amor que se llama vocación de servicio. Por eso Dilexit Nos es imprescindible leerla, y también en ese contexto, por supuesto, en este año precisamente, Spes non confundit, porque es una preciosidad, de las dos cosas que más me gustan, entre todas las que he leído, que me las he leído todas, del Papa Francisco, y nada más. Se sienta ahí, Ángel, que ahora va el turno de preguntas. Muchísimas gracias, don Ángel, por su intervención.